expresidente de la República de Guatemala. Duración del mandato: del 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993. Nació en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala, el 26 de abril de 1945. Partido político: Movimiento de Acción Solidaria ¡MÁS! Profesión: funcionario público. El 25 de mayo de 1993 anunció que suspendía la Constitución de 1985 y clausuraba el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. El 1 de junio de 1993 renunció al cargo en medio de presiones internacionales y sin el apoyo del ejército. Hasta hoy permanece en Panamá desde 1993, país en donde fijó su residencia y mantiene varios negocios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este 25 de junio. Vamos a tener importante información, pero saludamos a los maestros en su día. Muy importante el saber que imparten a los niños de ayer, de hoy y de siempre. Felicidades, maestros. Nos vamos ahora con el desarrollo informativo. Jorge Antonio Serrano Elías, expresidente de Guatemala, ya puede respirar tranquilo luego que la justicia ordenara la anulación de la orden de captura internacional que pesaba en su contra. Buenas noches, siguiendo con el mismo tema, 20 años transcurrieron desde la salida del exmandatario con rumbo a El Salvador y luego a Panamá, país donde reside actualmente. En la siguiente crónica hacemos un repaso del proceso en su contra. Tomando una responsabilidad histórica ante la nación, restringir las garantías, al mismo tiempo que ha acordado disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar los procuradores de la nación. Eran las 5 de la mañana del martes 25 de mayo de 1993. Los tanques militares y soldados habían rodeado el Palacio Nacional y el Congreso de la República, así como la Universidad de San Carlos y las salidas de la capital. Los guatemaltecos se despertaron con inesperados ritmos de marimba en cadena nacional. La confusión era evidente. Fue cuestión de horas para que trascendiera la noticia sobre el autogolpe de Estado que el entonces presidente Jorge Serrano Elías intentó al tratar de disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, conocido popularmente como Serranazo. Policías rodearon las viviendas del Procurador de los Derechos Humanos, del presidente del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Los helicópteros sobrevolaban la capital y soldados patrullaban áreas marginales. Las personas cuestionaban la manera como había iniciado su gestión en bancarrota. En cuestión de tiempo, se había convertido en millonario. La unidad, tanto en el sector económico, político, militar y social, con el acompañamiento de Jorge Carpio Nicol, ex candidato a la presidencia y principal detractor de Serrano, así como de Ramiro de León Carpio, procurador de los derechos humanos, permitió que el entonces presidente cediera a sus intereses de hacerse con el poder y abandonar el país con rumbo a Panamá. La imagen que ha quedado en la mente de los guatemaltecos de aquel episodio es el instante en el que el presidente Jorge Serrano Elías sale de casa presidencial caminando en el callejón Manchero, rodeado, escoltado o resguardado por elementos del Estado Mayor Presidencial. Luego de su partida a Panamá, fue acusado de dilapidar las arcas del Estado y de cargar con millones de quetzales. Actualmente vive en el país canalero y es propietario y accionista de varias empresas vinculadas al sector de construcción y de entretenimiento. Lleva 20 años exiliado en esa nación, evadiendo a la justicia guatemalteca y a la orden internacional de captura en su contra, la cual quedó sin efecto a partir de hoy. Fue la Sala Tercera de Apelaciones la que resolvió dejar sin efecto el proceso en contra de Serrano Elías, quien a partir de hoy podría ingresar a Guatemala sin temor a ser capturado. Para que nos alcance lo que ganamos,
para que podamos proveerle a nuestros hijos sus necesidades. El expresidente Jorge Antonio Serrano Elías podría ingresar a Guatemala sin ser arrestado o puesto en la cárcel. Esto porque la orden de captura internacional en su contra queda sin efecto, luego que la Sala Tercera de Apelaciones resolviera retrotraer el proceso a junio de 1993, a consecuencia de la serie de violaciones que incurrieron los acusadores, quienes nunca iniciaron un proceso de antejuicio en contra del expresidente. Esta medida también alcanza a Francisco Perdomo Sandoval, ministro de Gobernación de aquel entonces. Según lo considerado, en la parte resolutiva se resuelve una parte, pero se integra con los considerandos y el análisis que hicieron los magistrados que conocieron en este asunto, en donde deben de retrotraer las actuaciones hasta el momento de que se inició el proceso en contra de él, prácticamente, e iniciar diligencias de antejuicio. Para él. ¿Y el ministro igual? También se resuelve beneficiando a los dos. Tanto el expresidente Serrano Elías como el exministro Perdomo Sandoval son acusados por la Fiscalía de violación a la Constitución, abuso de autoridad, rebelión y corrupción, tras haber intentado dar un autogolpe de Estado en junio de 1993. El siguiente paso será que el expediente sea enviado a la Corte Suprema de Justicia en un lapso de 24 horas, después de la notificación a las partes, para luego ser remitido al Juzgado Quinto, quien deberá conocer el caso, tal y como lo hizo desde el inicio. Será tarea del Ministerio Público plantear una nueva orden de captura en contra de los exfuncionarios, pero tendrán que tomar en cuenta si los delitos no han prescrito, ya que han pasado 20 años desde que sucedieron los hechos, conocidos como el Serranazo. Imágenes de Edwin Godínez reportó para Noticiete, Perly Castillo. Tras conocer la anulación de su caso, el expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, habló en exclusiva para Noticiete vía Skype. Expresidente, ¿qué opina de la resolución de la Sala? Es una resolución total y completamente apegada al derecho, en la cual establece que se violaron todas las normas constitucionales, se vulneraron los derechos míos como ciudadano, se alteró el debido proceso y se me permitió prácticamente en una forma injusta e indebida. También advirtieron que usted gozaba de antejuicio. No solo nosotros lo advertimos, sino que también lo advirtieron los asesores de la Cancillería de Guatemala, en memorando que presentaron a la propia, dictámenes que presentaron a la propia Cancillería, y también se nos hizo ver el gobierno panameño a través de las resoluciones que emitieron el gobierno panameño. Pero en Guatemala no les importaba el derecho, lo que estaban interesados era en una persecución. Esa fue la que patrocinaron, una persecución. ¿Sabe usted cuándo regresará a Guatemala? No tengo una fecha, es decir, será en el momento en que se den las condiciones. Yo estoy trabajando duro, ahora estoy muy dedicado a escribir, como ustedes saben, escribí el libro La Guayaba tiene dueño, escribí el libro El Madre tiene nombre. ¿Qué condiciones espera para regresar a su país? En el momento que yo considere que hay condiciones para regresar al país, yo regreso. Para que abran posibilidades políticas en las que yo pueda realmente participar para hacer algo por el país. Eso es definitivamente lo que tengo en mente y buscaré entonces